Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestro programa semanal ¿Quién es quién? Esta semana hemos querido cambiar de decorado y nuestras cámaras salieron a la calle, más concretamente al asilo de ancianos de la Hermanita de los Pobres, para conocer allí y entrevistar a un personaje muy conocido no tan solo en Antequera, sino en España y tal vez también en el extranjero. Un maestro de la guitarra, un personaje artísticamente muy conocido y muy querido por todos, un poco ya olvidado, pero no por eso menos importante. Hablamos de Rafael de Antequera. Que yo quiero decir improvisadamente, porque me ha cogido todo de improviso, que es como están las cosas mejores, ¿no? Es un agradecimiento grande por la atención que ha tenido, diremos, como yo creo que así, mi pueblo de Antequera, que tanto me aprecia, que yo estoy aquí ya como olvidado y como veo que se acuerdan de mí. Y eso para mí es muy importante. Así que le doy muchas gracias tanto a los presentes como a toda Antequera, que es mi pueblo. Sí, sí. Sí, ¿no? Yo nací en Antequera, en calle Calzada, no sé el número que era, porque yo cuando nací no sabía el número, pero donde mismo tiene el bar Manolo, allí nací yo, que en una barbería que había allí, yo me he nacido de Barcillón, como decía mi padre, ¿no? Todo, fui a barbería. Y allí ya, pues hasta los 7 años, más o menos, que después nos mudamos enfrente. Yo nací en el año 21. Yo nací el mismo día que vino la reina Victoria a Antequera. Por cierto que mi padre fue en busca de la comadrona, como decían en aquellos tiempos, ¿no? Y como estaba todo el mundo en el paseo, que habían puesto unos arcos y tal y cual, todo el mundo allí esperándola, una cosa muy espectacular en aquellos tiempos, pues tuvo que ir mi padre allí entre la bulla de la gente y tal, ¿no? Buscando alguna comadrona, ya que, o algo, en fin, buscando por allí. Y cuando ya encontró, llegó a mi casa, ya estaba yo fuera. Eso me lo contaron a mí, al mismo tiempo de los cañonazos, que empezaron a dar cañonazos como para el momento que, ¿no? Pues mi padre era barbero. Ha sido barbero, él sabía muchas cosas también, ¿no? Le gustaba, en fin, tenía correspondencia con novelas por entrega de aquellos tiempos, de Luis Candela, en fin, le gustaba aprovechar el tiempo siempre para ir metiendo en la casa lo mejor posible, porque a él le gustaba aprovechar el tiempo para nosotros muchos hermanos, y ya, que algunas veces me preguntan por ahí, ¿cuántos hermanos son ustedes? Digo, éramos 11 hermanos, y me dice allí en Madrid una madrileña, dice, ¿y todos vivos? Digo, no, vivo nada más que yo. Dice, ¿y eso cómo es posible? Digo, porque los demás trabajan. Ella no esperaba eso. Rafael Jiménez, llamado artísticamente Rafael de Antequera, nació en Antequera en el año 1921, en la calle Calzada, hijo de un barbero de profesión y el octavo de 11 hermanos. Estudió en el colegio particular de don Francisco Cantes, en calle Barrero, junto a su hermano mayor, y según él se autodefine a sí mismo como no muy buen estudiante. Cuando comenzó la guerra, él contaba con 15 años de edad y por aquel entonces había dejado sus estudios para ayudar en la barbería de su padre. Cuenta que en sus ratos libres se inspiraba en la guitarra. A sus 12 años se fabricó su propia guitarra, con una tabla y unas cuerdas metálicas, con la que pasaba buenos ratos tocando en la barbería. Su primera guitarra de verdad se la compró a un soldado de regulares por 3 pesetas en tiempos de guerra. Pues yo me enterré debajo del estiércol y no me encontraban, pero un señor fue entrando con una bestia para ponerla allí, y cuando la bestia me iba a pisar, salí yo y la bestia se espantó allí. No esperaba aquello, ¿eh? Y yo salí corriendo, pues.
Era los tiempos aquellos. Sí, bueno. Y después del colegio, pues íbamos a la calle Barrero, a don Francisco Canto, un colegio particular que valía una peseta, me parece que era toda la semana, que era, todos los meses, no me acuerdo, a la semana, una peseta a la semana. Íbamos mi hermano Manolo y yo, que en paz descanse, él me llevaba 2 años mayor. Pero él era muy listo y yo muy torpe. Y por eso yo no le aconsejo, bueno, ahora hayan 2 compañeros, 2 amigos, 2 hermanos, es mejor que no fueran, porque yo hacía así y me guiaba yo por él. Como siempre estábamos juntos en la misma banca, pues me guiaba yo siempre por él y nunca aprendía nada. Porque siempre lo que hacía yo era copiarle lo que nos decía, como él lo ponía yo también. Y por eso no aprendí nada. Fue una de las cosas que tampoco aprendí, y aparte de ser yo torpe, porque yo no sé, pero según yo la experiencia sobre mí, yo creo que una persona puede ser genial y puede ser torpe. Normalmente casi todos los geniales, yo diría que son más bien torpes, no sirven para estudiar. ¿Sí? Y porque la genialidad, a mi concepto, viene ya una cosa nata. Digamos, como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, vamos, aparte, cualquier animalito, una abeja misma, ¿no? Una abeja lo que hace es genial, y en cambio no sirve para estudiar. Y cualquier animalito lo que hacen es genial, y sin embargo no sirve para estudiar. Y respecto al flamenco, pues ahora sale, vamos a poner el mismo Paco de Lucía, ¿no? Entonces es un genial de la guitarra. Mejor dicho, que de la guitarra, yo diría un genial de la música. Pero coincidió, si su padre, hay una Algeciras, en vez de haber sido, como era aficionado a la guitarra y conocía la guitarra y le gustaba el flamenco y tal, nació en Andalucía, su padre hubiera sido un maestro pianista, pues cogí y le ponía a su hijo, como le puso a Ramón y a todos, ¿no? Le hubiera puesto a enseñarle el solfeo, después le hubiera puesto con el piano, y si hubiera sido guitarrista clásico, le hubiera puesto igual, a hacer la carrera de guitarra. Y ahora digo usted, con las condiciones natas de Paco de Lucía, las condiciones natas de componer y de improvisar, es un genial. Diríamos que hubiera sido de la misma categoría de España, ni más ni menos. Y entonces, pero claro, ya como no sabían que era genial, ni él lo sabía, ni la familia, pues entonces ya le pusieron la guitarra flamenca. Los niños de Algeciras, que le decían, bueno, nos cantaban, ¿no? En fin, para buscar un medio de vida y tal. Y ahora resulta que Paco, pues como era genial para la música, pues el primer instrumento que le pusieron y lo que conocía, pues ahí se expresaba. Y enseguida, con 14 o 15 años, pues ya se le veían unos duendes y algo que revolucionó a todos. Y así ha sido, pero como el flamenco tiene tan poquito círculo y no hay que estudiar música ni nada de eso, pues claro, pues no es imposible el estudio. Entonces, unas cualidades que yo digo, revolucionó, que es lo que nadie se lo puede imitar, ni Manolo Sanlúcar ni nadie, lo digo yo como profesor. Con todo mi respeto, Manolo Sanlúcar, un gran técnico, como Paquito, como Víctor Monge, Serranito, en fin, muy bueno, cada uno, todos como si decimos Camarón, Valderrama, o Canalejas y Tazo, de primera categoría todos, ¿no? Pero cada uno en lo suyo. Pero es que Paco es genial, hay que reconocerlo, y mismo Manolo Sanlúcar tiene que reconocerlo, que lo reconocen todos ellos, que es la genialidad de Paco. Aunque toque más Manolo Sanlúcar porque es más estudioso. Manolo Sanlúcar se sirve para estudiar y para poner, y también muy buen técnico, y de una familia ya de herencia, por herencia de buena técnica, y su hermano un maestro grandísimo, Isidro. Pero él le gusta, que ya Manolo, pero para los acordes y para el acompañamiento, pero salen algunos programas, él sale a fondo, pero es él que le lleva todo, como el peón de confianza con el torero joven, ¿no? La guerra me pilló a mí con 15 años, ¿sí? Aquí en Antequera, ¿sí? Sí, en Antequera. Entonces, en la guerra, pues yo siempre he sido muy sensible, en fin, como puede ser cualquiera, he pensado en mis formas, ¿no? No me ha gustado la violencia, parece que he tenido mucha vocación a Dios más que a ninguna cosa, ¿no? O sea, entonces, yo cuando jugamos a los chiquillos nos enseñaban en el colegio a cantar
coplas. Me acuerdo yo que decía, jugamos la rueda y ponía, eran los tiempos aquellos de la República aquella y tal, y decía, viva la media naranja, viva la naranja entera, muera Alfonso XIII, muera antes que se fuera, ¿no? Y yo le decía a los niños, él decía, no, yo creo que es mejor que dijéramos nosotros fuera, y para que no tenga que morir nadie, o sea, cosas así, ¿no? Y por ahí teníamos tranqueras y tal, siempre me ha gustado. Y después, cuando la guerra, pues ya vivíamos allí en la calzada y antes de que entraran las fuerzas aquí, había una persona que le dijeron a mi padre lo que tenía que hacer, y un gran amigo de mi padre, y entonces nos fuimos al Romerá, al cuartel de Guadalquivir del Romerá, sin que nos fuéramos por ahí oyendo, como se creía mucho que venían haciendo algo malo y todo, en fin, muchos tantos pobrecitos que se fueron por ahí ignorantemente. Nosotros lo hubiéramos hecho igual, pero ya estábamos avisados. Entonces, conforme al otro día, ya no venimos para acá, ya mi padre se quedó en Antequera, estuvo toda la noche despierto con un amigo suyo que era teniente y tal, toda la noche, y dando vueltas a la familia. Se preocupaba mucho por nosotros y tal, y mi hermano que se quedaron también todos, pero de huir nadie. Y ya ves, o sea que pasamos la noche allí. Después ya empezó la guerra y yo ya afeitándole, porque mi hermano ya se tuvieron que ir al frente. Uno estaba en Málaga en el hospital, ¿no? El Manolo, me cogió allí enfermo. Después el Antonio estaba sirviendo, se lo cogió en la remonta, que fue empezó el movimiento. Antes que viniera Franco ya empezaron allí la remonta de Écija y la Guardia Civil, en fin, de soldados de la quinta del 35, ya que recibe la licencia cuando empezó, y ya sí tuvo que seguir. Y después el Andrés le recogieron su quinta, el 31. Entonces yo tenía 3 más pequeños que yo, un hermano y 2 hermanas, y ya tenía yo que ayudar a afeitar con mi padre. Y entré hacia afuera, pues mi padre, como era obrero oficial de la cárcel, pues allí, y después cuando ya los regulares que ya venían aquí a descansar y todo el jaleo, pues normalmente la clientela eran militares, ¿no? Soldados, y así fuimos, y yo trabajando y en los ratos libres, que es curioso esto, sí venía en el tutorial. Entonces yo, mi primera guitarra, bueno, tendría yendo ya unos 11, 12 años, hablando ya de otra cosa sobre eso, la guitarra. Yo cogía en la fábrica de luz de la calzada de Carreira, íbamos allí a jugar y cogíamos alambritos, cositas para jugar, en fin, a todos los chiquillos, ¿no? Y yo todas mis cosas era en una tabla, le puse yo unos alambres, que yo buscaba allí, le ponía los alambres y empezaba yo a hacer riar, pitar, con la guitarra, riar, pitar. Y entonces, pero me iba a unas cámaras perdidas, una casa muy grande allí en la calzada, es antigua, porque no se fueron a reír de mí con aquello, que yo hiciera aquello. Y en vez de irme a jugar, me iba allí y me escondía debajo de la cama otras veces, seguro, ¿no? Y cuando iba a entrar me callaba. Desde muy pequeño tiene usted la afición por la guitarra. Unos 9 años, y yo no sé si un día. Y ahora va a subir una hermana mía allí cerca de las cámaras, que allí nadie subía. Por la tarde, yo en vez de irme a jugar, hacía como que me iba a jugar y me venía allí. Y después mi padre decía, cuando se enciendan las luces tienen que venir. Y yo me llenaba los ladrillos de tierra porque viera que había estado jugando, ¿no? Y yo lo pasaba allí más feliz. Y mi hermana escuchaba un ruido así raro, sin saber que allí no había nadie, pensaba que era un bicho y estaba asustada y iban todos a ver el bicho con palos y tal. Y yo me acoplé a ellos, di la vuelta y me acoplé a ellos. Pero como mi hermana seguía con el susto, se lo dije yo a ella, digo, tú no digas nada, pero esto es lo que tú escuchaste, sí, igual que es que yo me pongo allí. Y le faltó tiempo para decirlo, ya tenía que llegar a los clientes a tocarle piezas que yo había sacado con la tablilla aquella y el alambre, ¿no? Por eso yo tengo un rajeo que se admiran los mismos compañeros, como que tú no haces y tal, ¿no? Un rajeo, porque como lo he hecho desde pequeñillo, lo que hacía yo era rajear, no hacía otra cosa, ¿no? Y después ya, cuando la guerra, trabajaba yo en la barbería y yo tenía ganas de una guitarra de verdad. Entonces, pues yo iba a casa de un amigo mío de Ollera, que en la calle Arroz vivía, que tenía una guitarra muy buena, y me iba yo allí, nada más que por la guitarra. Y cogía la guitarra y tenía una guitarra y empezaba yo allí a sacar algunas cosillas, ¿verdad? Y entonces los moros
los regulares, ¿no? Cuando venían de descanso Antequera traían cosas de los saqueos de por ahí, ¿no? Ellos traían máquinas de coser, en fin, lo que se venían cargados y ponían los socos allí en la calzada, ponían allí los montones, y después cuando tocaba la trompeta, porque había un contraataque, ¿no? O venía la aviación o lo que sea, tenían que dejarlo todo. Y los chiquillos, y mucha gente esperando allí para cuando tocara la trompeta para coger las cosas. Porque ellos se tenían que ir, pues ya se llevaban. Pero a mí no me gustaba robar, como a mí, como a ninguno, ¿no? Y como se afectaban en mi casa y todo, menos todavía. Y había allí una guitarra, y yo le daba 3 pesetas por ella. Yo no tenía más, 3 pesetas de las propinas. Y entonces él quería 7 pesetas. Y digo, le van a tocar la trompeta y yo deseando que viniera los aviones tirando bombas, ya ves, que podía yo morir también, tirando bombas para que me vendieran la guitarra, para que se tuviera que ir. Y ya que vienen los aviones y tenía que irse, venga, 3 pesetas, venga, pum, y entonces se la compré. Y con esa guitarrilla empezaba yo ya muy contento, una guitarra de verdad, ya estaba yo loco, los ratos libres. Nos cuenta su anécdota y andadura de los viajes artísticos que ha realizado a lo largo de su vida. Mundos diferentes, lugares distintos, gente desconocida. Todo ello le ha enseñado a conocer que la vida no es ningún camino de rosas y que tuvo que luchar mucho por conseguir su ilusión soñada, darse a conocer artísticamente junto a su guitarra y vivir de ella viajando por todo el mundo. Estudió junto a grandes maestros del mundo del flamenco, guitarra clásica y guitarra flamenca, y que gracias a ello ha actuado en diversas ciudades de España y del extranjero. Ha conocido a muchos artistas famosos y a grandes cantaores y guitarristas del flamenco. Pero, y luego está el pintor artístico, son pintores. De ahí saco yo anécdotas, no se debe a veces anécdotas, lo que es la vida, pues las cosas del arte, hablando así. Ahí me ha llegado una señorita buscando algún ligue para allá y a Torremolinos, y llegan allí a un bar y hay un señor allí con su bigote, su melena. Bueno, y el joven, ese joven que es, ese joven es pintor. Y luego hay otro así, demasiado, ¿no? Así vestido muy. Y este, sí, ese también es pintor. Pero uno es pintor artístico de cuadros y el otro es pintor de. Entonces ellas se van a del bigotillo y de la melena. No falla. ¿Usted pintor? No, sí. No, bien, sí me lleva el pintor. Y después resulta que la otra también. Y ahora después de que ya al otro día se dan cuenta, se ponen en relaciones y se ha llevado. La que se ha llevado el peor era el pintor, que supongamos que era Picasso, con la cabeza pelada, la cabeza engañada. Y el otro pues era pintor común, pero que le gustaba presumir y pues fijarse en la apariencia, ¿no? Y esto pasa, bueno, pues esto de la guitarra de acompañamiento, que la guitarra se creó para acompañar, otra cosa, que la guitarra no está creada para tocar. Como digo, pueden hacer detalles que tienen interés incluso internacional sobre la guitarra, que nadie lo expresa, pues no han caído en eso o no lo. Y yo todo eso lo he descubierto y lo puedo demostrar, porque yo digo, hay que demostrarlo, ¿no? Entonces la guitarra está creada para acompañamiento, y como acompañamiento es una cosa tan sencilla que siempre ha sido denigrante, incluso para los músicos y para todos, y fuera de la sociedad. Y entonces normalmente ha sido cuando los tiempos, los junglares, los trovadores y tal, ¿no? Para serenatas, los ciegos de aquellos tiempos, los romanceros para pedir, el pillallo, ¿no? Para descansar mismo, para cantar sus cosas con la guitarra, aunque le faltaban cuerdas y tal, era cosa de así se usaba así. Y hoy también se sigue usando así, un poquito con más técnica para los de la tuna, para acompañar con 3 posturas y ya está. Si no haces el enganche, lo haces así, no importa, son estudiantes y tal, entonces ellos aprenden y tocan clavelitos y tal, y la guitarra lo que hace acompañar. Para sevillanas, la guitarra no toca.
muchos dicen, ay, ¿te gusta una sevillana? Y la guitarra lo que hace es acompañar. La sevillana tiene que haber una voz cantante y la guitarra lo que hace es acompañar. La rumba, lo mismo, lo popular. Y todo eso sí, la guitarra para lo popular, para acompañar. Pero después, debido a geniales, en el clásico, como Fernando Só, como don Francisco Tárrega, en fin, y así, y otros más, debido a geniales de eso, pues pudieron ir sacando de la guitarra hasta que convertirla. Últimamente, por las interpretaciones de Andrés Segovia también se la vamos a conocer como el instrumento más perfecto, más completo de concierto, y ponerla ya a un nivel de los conservatorios y tal, como está allá. Y en el flamenco era igual, con tres posturas, se puede ver en los discos antiguos y todo. Pero después, debido a don Ramón Montoya, que yo tengo descubierto el porqué de don Ramón Montoya, no sé por qué, lo tengo descubierto, y podemos traer por qué le pusieron el don, porque fue el que revolucionó la guitarra, diríamos, el Paco Lucía de aquellos tiempos, ¿no? Y yo he sacado la consecuencia, el porqué, porque tú tienes el porqué. Entonces, etimología, ¿no? Tus cosas. Entonces, en aquellos tiempos el flamenco estaba muy denigrado, ¿no? Siempre estaba mal visto fuera de la sociedad, o sea, era una cosa... No porque el flamenco fuera malo, sino porque la vida era tan mística y tan espiritual y tal, y ya se consideraba de una forma mundana y tal. Entonces, las familias que eran así correctas y todo, entonces don Ramón Montoya, de una familia de tratantes, ¿no? Gitanos, pero de estos muy correctos, ¿no? Diríamos, ¿no? Categoría y tal. Entonces, no quería que su niño, más del norte, de Pamplona por ahí, no quería que su niño tocara la guitarra de flamenquería ni nada. Mi padre tampoco quería que yo tocara, era mucho más. Y entonces, porque ya era de mal vivir. Y entonces le pusieron a que tocara, estudiara la guitarra clásica. Entonces le pusieron un profesor de guitarra clásica, empezaron a enseñarle música y empezaron a enseñarle ya la guitarra con su arpegio y sus trémolos y la escuela clásica. Pero después, cuando fue mayor, de chiquillo, cuando fue mayor, como le gustaba el flamenco, pues empezó con el flamenco a meter las técnicas clásicas en el flamenco, que no existían, el arpegio, los trinos, los trémolos, la técnica esa, y para la mano izquierda igual. Y entonces lo que nosotros decimos vulgarmente, ¿no? Meter la mano en la guitarra, fue don Ramón Montoya el que metió los arpegios y estas cosas en la guitarra. Por eso es por taranta y cosas de esas. Pero como era del norte, los compases no los conocía, pero tenía un duende que lo expresaba, es una cosa que lo sentía. Y ya de la escuela de él salió Sabica, que para descanse, el niño Ricardo, ¿no? Malos de Rapí, que era en San Lucas, así, varios ya de la escuela esa. Y ya entonces vino, y ya el niño Ricardo le puso ya más completo, pues ya como era de Sevilla, en San Bernardo, pues ya el niño Ricardo ya le metió la misma técnica esa, pero ya con compás y con la gracia de Sevilla, ¿no? Y entonces fue el guitarrista más completo que ha habido y más técnico. Y el Manuel Cerri, el niño Ricardo, ¿eh? Y ya le decíamos nosotros ya el aire de Ricardo, la escuela Ricardo ya. Y después ahora ya Paco de Lucía, en esos tiempos, pues ya lo mismo, basado en esa misma técnica, pero dándole sus sentimientos natos y su cosa, ¿no? Que los hermanos tenían la misma técnica y todo, pero él tenía un duende que lo expresaba ya con la guitarra, que es lo que nadie puede imitarlo, porque se puede imitar la parte mecánica, ¿no? La técnica, pero el sentimiento, ¿no? Eso ya no se puede imitar. ¿Usted tuvo algún maestro en la guitarra? Yo, ahora que dice un maestro, no se debe de olvidar. Aquí en Antequera, ya viviendo nosotros acá en Encarnación, tenía yo ya unos 16 años, pues resulta que yo sin maestro empezaba. Y entonces había aquí un gran maestro, un gran guitarrista flamenco, un maestro que se debe de mencionar, que se llamaba El Turón, Manolito El Turón, decía. Y ahí iba a tocar Café Chinita, cuando cantaba la Trini y todo eso, y iba a tocar, y tenía una técnica en la guitarra,
sin embargo, pues el hermano era betunero, el señor Rubio, y o sea, una cosa nata también. Tenía un don y una técnica, vamos, un gran maestro. Pero en aquellos tiempos, pero era muy raro. Era como artista, como genial, era muy raro. A lo mejor no tocaba cuando quería. Y a lo mejor por un vaso de vino y una rosca se hinchaba de tocar, entre amigos, para él solo, y después a lo mejor ya podía ser los más distinguidos, ya lo llamaban para escucharlo y tal, y él pues no iba, no por nada, sino por rareza, ¿no? Pero no porque quería imitar, sino una cosa que era rara, ¿eh? ¿Pues todo un poquillo? Y él me dio unas lecciones, como era amigo de mi padre, iba allá a la Olbría, me dio 2 lecciones. Y después se murió. Y entonces yo dije para mí, digo, esto que no quiere Dios que yo aprenda la guitarra, porque... Y ya tuve un poco tiempo sin tocar. Y después como me gustaba, pues, se puede decir que yo solo. Y yo no sabía que se tocaba por música. Entonces, cuando vino aquí el padre Mondeja, cuando los misioneros, pues yo tocaba con los amigos, trabajaba en la barbería y tocaba en plan de amigos. Y iban a hacer unos festivales para beneficio de misioneros y para las misiones y tal, que actuaron las niñas de aquí, de Acción Católica, ¿no? De aquí de Morente y todo eso, ¿no? Aquí en Antequera. Y ya le refieren, pues hay un barbero, Rafael, barbero, que toca la guitarra y tal. Y yo ya había sacado unas sombras y unas cosas, pero de oído. Y entonces monté un cuadro, hicimos la representación, y me dio el padre Mondeja y dice, bueno, dice, ¿cómo sabes tocar y tal? Así, ¿a quién te quieras? Digo, nadie, yo no sé si esto estará bien, yo me gustaría estudiar la guitarra. Dice, pues yo tengo un amigo profesor en Madrid, tengo un amigo profesor que él, digo, ¿existe la música para la guitarra? ¿Se podría hacer? Y dice, claro que sí. Entonces quedó en mandarme unos métodos que a los pocos días me lo envió de Madrid. Allí a San Sebastián y el sacristán de allí, que se afeitaba en mi casa, me los trajo. Y yo cogí aquellos métodos, como yo ya sabía solfeo, pues cogí aquellos métodos y empezaba yo solo a sacar, y cuando yo vi que podía sacarlo, pues aquello ya era para mí, los ratos libres, todo era poco. Y se me iba al santo cielo y así me fui, era un método de tomar damas, de aquellos tiempos. Y después ya me montaba obras, como Recordar la Alhambra, o del 6º año y todo, o sea, que ya... Y ya me dediqué a la guitarra flamenca para poder estudiar la guitarra clásica, porque así ganaba el sueldo, tenía el día libre, y nada, para tocar por noche un poquito, de bulería, de fandango y tal, que eso no era nada, ya estaba yo acostumbrado y tal, y luego mi sueldo, y el día libre, para estudiar me iba a mi pensión y cogía ya. Entonces ya me acogía a un gran maestro para armonía y para profundizar ya bien, a un maestro, don Patricio Galindo Sánchez, un maestro buenísimo. Lo que pasa es que no podía actuar, era un señor de negocios, por asuntos políticos y tal de aquellos tiempos, ¿no? Pero él tiene métodos y cosas muy, muy interesantes. Y ya con él aprendí armonía y me hice compositor, me examiné en Madrid. Y tocando flamenco estudiaba el clásico. Y por eso cuando yo me gané el primer premio en Bruselas, me dieron el primer premio fue porque toqué 3 piezas. La guitarra clásica, flamenca y popular, que son 3 escuelas que aún todavía bien profundamente no creo yo, que yo sepa, nadie puede tocarlo. Que yo sepa, hasta el presente. Porque, por ejemplo, Andrés Segovia, bien para descanse, ¿no? Un gran maestro, pero en clásico. El flamenco no podía, porque las técnicas, Paco de Lucía, un gran flamenco, ¿no? Y un genial, pero como la guitarra clásica no la ha estudiado y las técnicas se contradicen, pues diríamos como si un francés ya cuajado quiere aprender el español. Pues nunca puede decir perro. Entonces sí, lo puede saber muy bien, estudiarlo muy bien, todo, pero la pronunciación no puede ya. Eso ya no es de inteligencia, es una cosa que ya está acogido. Entonces, metido ya en el flamenco, o metido en el clásico a fondo,
pues ya el flamenco no le puede dar lo suyo. Con el baile pasa lo mismo, una bailarina de clásico, el Greco se casó con una bailarina de ballet, muy buena. Pero claro, ya estaba hecha, era profesora, bailarina profesional, y como era flamenco y tenía mucho éxito por ahí con el flamenco, pues la puso de pareja con él. Aprendió ella los compases de la alegría, de las soleares, en fin, todo eso se puede aprender. Y lo bailábamos a compás muy bien, pero simplemente al alzar la mano, esto ya los profesionales los que nos damos cuenta, ¿no? Como pasa con todo. En vez de alzar la mano sin, para la alegría, pues hacía así. Y las piernas igual. Y se le veía enseguida la escuela clásica. O sea que ella, aunque por mucho que quería hacerlo, no podía, porque ya estaba de haber tantos años con el clásico, con el baile clásico, que son diferentes escuelas, ¿no? Y yo, por coincidencia, como profesional, trabajaba de flamenco para ganar sueldo, para mandar a mi casa y para mi gasto, ¿no? Trabajaba de flamenco. Y durante el día estudiaba clásico, pues es como si un niño aprende el francés y el español desde pequeñito. Entonces puede decir perro, igual que un español, y habla español perfectamente. Y puede hablar, pero es porque ya lo lleva los idiomas desde pequeño. Y yo coincido así, y por eso ya me contrataron, ya para el extranjero, me contrataron ya para tocar como cosa cultural, para demostrar lo que es la escuela, la guitarra clásica, flamenca y popular, las tres escuelas. Por eso yo, incluso 8 días después de haber actuado en Segovia, en sus primeros tiempos, tuve que actuar y me ponían el programa por encima de él, que yo no quería, la empresa me puso. Y yo tuve un debate con él y dice, bueno, es que Andrés Segovia, tú tocas clásico, y Andrés Segovia toca clásico. Ahora Andrés Segovia no toca flamenco, tú tocas flamenco y popular. Las tres escuelas, luego entonces tú eres más que Andrés Segovia. Yo no quería hacerlo, pero tuve que hacerlo así. Y así me pusieron los programas y así, basándose en eso. Y ahora después de haberme venido de América para representar la guitarra española, últimamente estuve en el estado de Iowa, allá por encima de Chicago. Bueno, mi mujer tiene los programas porque yo, todas esas, los tiene en medalla y cosas de esas, tenía que dar 3 actuaciones diarias, tocar 3 piezas, ¿sí usted? Para eso me llevaron durante la expo de allí, ¿no? Aquella expo, y tenía que tocar 3 piezas. Ya habían elegido a un concertista de Granada, que tocaba la guitarra clásica, tocaba Asturias. Guitarra clásica Asturias, de Albeni. La guitarra flamenca, unas soleares, y popular, una rumba. Y yo estaba trabajando con Pepe en Marbella. Y el director de allí de la expo, pues coincidió de que vino a escucharme a tocar la guitarra y salió de esta conversación, que ya había elegido a uno. Y entonces yo hablando parcialmente, no para yo oír, sino hablando con él, digo, pero no, porque Asturias no es representar la guitarra clásica. Asturias de Albeni. Albeni fue un gran maestro compositor, pianista, no guitarrista. Entonces, pero después se ha pasado es una transcripción de piano a guitarra. Asturias de Albeni, la música de Albeni, como la de Schubert, Mozart, todo eso, se puede hacer en la guitarra, pero son transcripciones, eran maestros pianistas. Después la rumba es una cosa, no es popular, es una cosa, no es española, ¿no? Recuerdo la Alhambra, una cosa compuesta para la guitarra y esa para la guitarra y tal. Que ahora todas estas cosas las están poniendo ya en banda y todo. Aquí estaba anunciado en la banda, me parece que fue aquí, en Antequera, lo tocaron ya para la banda, para la Alhambra. ¿Por qué sería más está usted por ahí fuera tocando? Después, bueno, esto para la idea esta, ¿no? La guitarra clásica ya le hablé yo sobre que interesaba más que fuera una cosa de guitarra. Después, para guitarra, música popular, pues España Cañí, que ya no es una cosa regional, es de España Cañí. Y en la guitarra no existe, pero yo lo hice un arreglo y lo aprendí en la guitarra. España Cañí, como guitarra, representando popular, la música popular. Y después para el flamenco, las soleares, que es la madre del flamenco. Entonces dice, bueno, pues usted podía venir. Digo, no, porque ya, si este señor ya está comprometido, no quiero yo quitarle. Dice, no, él todavía no ha firmado y tal. Digo, bueno, entonces ya me llegó a mí. Y ya de ahí, siempre que tenía alguna cosa, me elegían a mí para representar la guitarra española, ¿no? Pues son cosas interesantes. Y entonces, la posición de tocar, con un banquito para el clásico,
la pierna siempre tiene que estar en alto, porque esto sirve de trípode y las manos tienen que quedar libres. Si está así, no se puede. Entonces se usa un banquito para el clásico de esta posición. Y la guitarra tiene esta forma para que pose en el pie. No es para ponerla bonita ni nada, sino para que pose ahí. Y las manos tienen que quedar libres. Y en el clásico esta mano es la que manda. Y después para el flamenco, para bailar, el flamenco antiguo era así, de esta forma. Todavía algunos tocan así, porque ya no tiene que hacer técnica, sino ya mayormente era para acompañar, para bailar o para cantar. Entonces estaban bailando y cuando se metió la bailarina por aquí, en vez de dar la vuelta, pues es así, podía estar mirando, pues ya está. Y para cantar lo mismo, es la forma que le llaman más clásica del flamenco. Y ya cuando empezó la técnica, ya incluso ya con Paco de Lucía, pues don Ramón Montoya todavía tocaba así, tenía una guitarra pequeñilla, y ya Paco de Lucía, como no vea tener un banquillo en cualquier lado, pues ya es para estudiar mucho y encontrarse cómodo, podía esta forma, muy cómoda, y estando la espalda así, pues podía estar horas estudiando, que le gustaba, y por eso tiene tan buena ejecución también, porque si tiene una posición incómoda, aunque tenga ganas de tocar, se cansa no de tocar la guitarra, sino de estar en la misma posición, y así pues decide de... Y esta mano es la que manda, ya, para el flamenco. Ya. Este dedo tampoco existe, todavía. Yo una vez vi un sudamericano que lo ponía, pero yo, ya siendo ya viejo, lo dije también, digo, ¿por qué no se va a poner este dedo? Claro que sí, lo tenemos en la mano, se usa en el piano, se usa en la máquina, en todos sitios, porque no se va a usar. Si lo dejamos que no se use, pues no se usa y lo utilizamos, pero y es un dedo más que tenemos. Entonces se puede, por ejemplo, se puede dar una continuación. Y para los rajeos, quizás. Bueno, entonces hago una demostración de lo que es la guitarra clásica, flamenca, ¿no? Bueno, o sea, no es tocar, porque después como tengo esto que no puedo hacer mucho el brazo, por eso yo soy desentrenado. Entonces para la guitarra clásica es esta posición, con la rodilla en alto, que aquí me coge bajo, ¿no? Pero me falta un banquito o algo, pero si no... Eso lo cuento ahora. ¿Hace las demostraciones esas? Sí. Y contamos... Me he acordado por esto, por los bichos que vayan a salir de ahí. Que vaya a salir un bicho de ahí, pero no me he acordado. Si no hubiera salido ya, ¿no? Con el meneo. Es que merece la pena que viene al caso con esto, porque era en un salón que le abro una vez al año, un salón de mucho lujo, una mesa muy larga, y en fin, allí todo, muchas autoridades, el gobernador de California, en fin, allí todo, ¿no? Y entonces la empresa me llevó allí, el empresario, para tocar música de fondo, ¿no? Yo vestido con mi traje campero, en fin, ya anunciado y tal. Pero cuando estaba yo en California me decía, mira, él hablaba español, tiene que tener mucho cuidado, que aquí hay unas arañas negras. Esto era por Arizona, unas arañas negras que son venenosas. Dice que cuando tú ves alguna así o lo matas, tienes cuidado y tal. Y yo, bueno, y yo que soy para eso, peor que los gitanos, total, que hago así. Y ahora en San Francisco, ¿qué fue aquello? San Francisco, ¿no? De California. Fue aquello, después de mucho tiempo. Allí en el salón aquel, pues estoy yo tocando, recuerdo Alhambra, era. En esto que hago así, y debajo de una butaca sale una araña, que no sería de esas malas, pero yo qué sé, y tocando y que yo quiero para mis pies, y así. Total, que en el final veía yo que ya se iba a ir por el zapato, y tuve que interrumpir la música, y hacer así, digo, no voy a esperar yo que me pique a mí, me envenene, ¿no? Y a la empresa, vean. Y el médico estaba allí puesto, y digo, sí, es una araña. Pero lo hice, a la gente éramos allí todos, que es una araña que va a salir de ese. Total, aquello fue... Son detalles que salen graciosos, pero fíjate qué momento, ¿no? Y tuve que interrumpir, o la empresa se enfadaba conmigo con esas cosas, ¿no? Pero... me apreciaba mucho, y después, y otra vez... Ya vivía fuera de Antequera, se fue... Y ya me casé en Málaga, y en fin, y mi mujer muy buena, ¿no? Y yo allí, pues ya me situé en Málaga,
Y entonces ya en Málaga todo el espectáculo que formaba, y como yo tocaba el varieté, que la música de piano la pasaba a guitarra, pues ya, aunque cobrara igual, pero ya no me faltaba el trabajo, porque siempre venía en busca mía. Ya estaba yo preferido por ellos, en fin, ya me cogieron a precio, yo me adaptaba a todo, para bailar, para cantar. Después, para tapar bases, que es cuando, por ejemplo, ocurre cualquier cosa, una bailarina que se le ha roto una cinta, o cualquier cosilla, ¿no? O que el espectáculo está corto, para meter un poquillo más, pues yo ya hacía algunos solos de guitarra, ¿no? De flamenco, de clásico, algunas cosillas así para y entonces ya conmigo ya nunca me faltó el trabajo. Estuvo por el extranjero mucho tiempo. Y ya en Málaga pues salían espectáculos, como vemos, con 3 años con Pepe Córdoba, ya hay espectáculos que iban a Barcelona, a Madrid, a todos sitios, ¿no? Y así, después otra vez venía como Pepe Marchena, por ejemplo, Calistance, como Canaleja, muchas figuras venían a Málaga, y ya íbamos una vez yo, como Porrina también, y otra vez íbamos los guitarristas, el maestro Comitri y yo, hemos estado muchos turnes juntos, y hubo otro guitarrista, después en sala de fiesta allí de Málaga, ¿no? En el refugio, antes que empezara la costa, después empezó la costa en la bodega andaluza, en el mañana, en la sala de fiesta de allí, pues una vez actuaba yo con el ballet y otra vez tocando solo, como clásico, algunos días según. Y ya de ahí, y estando actuando así, es cuando me salió el contrato para Bruselas, para la feria de Bruselas, la expo de allí, el año 57. Y de allí me dieron el primer premio de guitarra. Todo eso estaba escrito, ¿no? Y por tocar clásico y flamenco. Y de allí ya me contrataron a México. Cuando no se podía ir a México, pues a mí me contrataron para México. Tuve que ir a Lisboa. Tuve que ir a Lisboa porque no se podía ir de España a México, porque no había relaciones. Entonces, ya de Lisboa en avión para México, para La Habana, que a poco tiempo fue cuando salió el Fidel Castro y todo aquello. Y después de 6 meses en México, en el Teatro Esperanza Aire, con un contrato, pues la empresa era un señor, Mr. Perkins, un norteamericano, empresario, y me prorrogaron allí en Estados Unidos, que viví en Arizona, porque no se puede estar nada más que 6 meses por la ley, honradamente en 6 meses nada más en cada país, como con contrato, ¿no? Ahora, usando trucos ya, sí, y yo no me han gustado los trucos. O sea, me ha gustado hacer la honradez por encima del éxito y del dinero y de todo. Y a buena hora lo diga, pues después cuando he tenido que volver a cualquier país, América mismo, Inglaterra, donde sea, países muy delicados, que he tenido preferencia ahí. Y así pues me ha parecido todo muy bien. Mirando, no solamente mirando lo material, sino otras cosas, valores que tenemos, ¿no? Que ahí, para mí, yo le doy mucha importancia, ¿no? Y eso a la vejez pues me alegro yo de mucho, porque no, se puede decir, gracias a Dios, que no tengo ninguna rastra que se queda por ahí. Como vaya uno, no mire uno, nada más que el interés y eso, pues cuando hubiera dejado a mi mujer, a mis niños, hubiera hecho, en fin, como ocurre con muchos artistas y sobre todo la gente del mundo, ¿no? Así, la gente. Y sin embargo, pues yo he puesto a mi mujer y mis niños por encima de todo. Y ya me vine, otra de las cosas más importantes era esa. Yo prefería comer, diríamos, pan y cebolla con mi mujer y con mis niñas, más a gusto, que comer cosas grandosas. Allí, como aquí la vida estaba muy difícil, y acostumbrado a no tener nada, yo le mandaba a mi mujer a cambio de los dólares, a cambio de pesetas, para que yo fuera ahorrando. Y cuando ya vine, para trabajar. Y ya no teníamos que estar esperando que yo ganara, sino seguíamos lo mismo, la vida sencilla. Pero ya, para que no me cogiera el toro, y nosotros decimos coger el toro, que no tenemos un sueldo fijo, y cuando nos acordamos, y así ya, después empezó la costa, y yo estaba muy bien considerado para las lecciones, ¿no? Pues nada, como yo me enseñé solo, diríamos, pues yo era profesor antes de saber tocar. Y dice, muchas cosas más raras, dice.
Claro, si yo, las primeras lecciones me las di yo. El que me dio a mí la primera lección, pues era un maestro. Entonces, era yo maestro antes de saber tocar, porque antes de yo ejecutar una cosa, pues me la dije yo misma. Entonces, si van a salir a comer fuera, venga, vámonos, sí, que vámonos a comer. Y bueno, es que yo veía mejor que este dinero que nos vamos a gastar fuera, primero podíamos ir a la misa, ¿no? Bueno, eso ya es particular de cada uno, ¿no? Ya hoy día, pero yo ya en la familia me gustaría más. Después ir al hospital y a lo mejor hay allí enfermos que les hace falta y tal, pues, y son cosas raras que no están normal, es culpa mía, no de ellos, ¿no? Entonces así es como yo soy feliz con esas cosas, pero claro, ellos no van a mordarse a eso, ni yo quiero que se amorden porque yo esté fuera de normal, ¿no? Sean su normal, no van a ser ellos también. Y cosillas así, ¿no? Hay que ver, sí, hay que ver cómo era, es mejor dejarlo ahí, es mejor, sí, entonces, y sobre eso hay muchos detalles, ¿no? Y que hoy no se miran, pero yo le doy mucha importancia y así pues yo ya allí no hacía falta para nada. Cuando mis nietos eran chicos, sí, ¿no? Los cogía, yo disfrutaba llevándolos al Tívoli, a Aguaparque y todo eso, ¿no? Yo di mi ahorrillo en vez de gastarme los dólares. Pues pero ahora como ya son mayores y todo eso, pues yo allí no hacía falta para nada. Y ya mi mujer, cuando ya son abuelas, más y me siendo de Málaga, y yo siendo de Antequera, pues ya, salvo una mentalidad preparada, ya no existe ni de Málaga ni de Antequera, pero vamos, hablando vulgarmente, ¿no? Pues ahora ya no hace gracia. Si es siendo del mismo pueblo, me refiero a las mentalidades comunes vulgares, como queramos decirle, ¿no? Que existen de todo, ¿no? Existimos de todo. Y muchos siendo del mismo pueblo y todo, y sin embargo, por lo más mínimo, anda niño, que ha salido, el niño a quién va a salir, pues a tu gente, el niño ha salido a tu gente. Y la niña o el niño que ha nacido se parece más al padre o a la gente del padre, pues ese ya le da el besito más fuerte, ¿no? Son cosas de la ley natural, ¿no? Ya, y detalle yo así. Después están los del extranjero, por eso yo he tenido suerte de no casarme en el extranjero, menos mal, porque muchas veces fueron por ahí inmigrados, ¿no? Inmigrantes, ¿no? Para trabajar, en fin, jóvenes solteros se han casado en el extranjero con la alemana, con la francesa. Yo conocí muchos casos, ¿no? Andando por esos mundos y trabajando como negros y todo, se han quedado allí, se han casado, han hecho fortuna, ya los niños han estudiado allí, han nacido allí, ha cogido ya la nacionalidad allí, se ha casado allí y tal, y ya a la vejez, pues tienen una fortuna allí, tienen finca, o tienen esto, lo otro, en fin. Ahora llega ella, como ha pasado un caso mismo, de un amigo mío de Arco de la Frontera, ¿no? Ya a la vejez, pues añoraba de ir a su casa, a ver a la familia. Y dice, bueno, pues vete tú antes y después ya nosotros nos vamos, el niño y yo. Entonces con la ilusión se vino antes para ver a la familia que está allí. Y conforme pasa la frontera, ella le puso una denuncia por abandono de familia y ahora se encontraba pidiendo limosna, el pobre, en Murcia y por ahí. Y hay tantos casos así. Y otro muchacho amigo mío alemán, el mismo caso. O sea, hay muchos casos. ¿Por qué? Y ahora ya no puede entrar en el país. Ahora, como a los gobiernos les interesa la divisa, pues ya queda todo para allí. Y ahora ya tiene usted el ingreso. Aquí también pasa muchas veces así, como porque si ahora ya tienen una fortuna o tienen el piso y tienen tal y cual, a la vejez ya son viejos, pues dirá, bueno, si muero yo antes, pues va a ser todo para este y para su gente. Y me muero yo. Y, en fin, son cosas que no es que todo el mundo piense así, ¿no? Pero normalmente salen y así van saliendo. Y yo de todo eso he pasado, ¿no? Porque para mí, entonces yo respecto a mi familia, pues yo he querido lo mejor para mi mujer, ¿no? Pues yo quiero lo mejor para ella. Entonces yo, una de las cosas que yo quiero a mi mujer mucho, ¿sabe usted por qué? Porque ella primero porque ella es buenísima, me dan de las presentes, ¿no? Como puede ser muchas, ella es buenísima. Entonces yo las quiero mucho y he querido lo mejor para ella. Yo
ahí está ella, esa es una gran señora y con todo lo que quiere y todo, buena. Pero después la he querido mucho más porque ella no me quería a mí, o sea, nunca estaba enamorado de mí, no me quería a mí. Entonces, si me quiere a mí, las quiero yo a ella menos. Pero como ella a mí no me quería, ni me quiere, pero como es muy buena, no quiere que me pase nada. Pero eso no es que quiere decir, ella se casó conmigo porque yo le hacía falta y yo me casé con ella para ayudarle, hablando claramente, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado ayudar y me gusta. Ahora estoy aquí lo mismo, para ayudar. Entonces ahora, pues, como ella tiene ya el calor de sus nietos y tiene todo, pues yo dejo, ella es el ama de todo. Y yo quiero morirme antes que ella, ¿no? O sea, que yo quiero que ella, lo mejor para ella siempre... ¿Siguen viendo y eso, no? ¿O no? ¿Llevan mucho Sí, tiempo? no, mi niña me telefonea, son muy buenas. Ellas sobre todo una de ellas, la Elena, no quiere más que me vaya allí, digo, hay que ver que es, pero como yo me ha gustado siempre ayudar, como le puede pasar mucho, ¿no? Que sea yo. Pues ahora yo, al no tener por quién ayudarle, para yo estar ahora viviendo en plan tranquilo y en plan de confort, ¿no? Podía hacerlo ya al jubilarme, pero yo me gusta, ya que tengo cualidades, seguir ayudando mientras pueda. Al no tener que ayudar ni en Antequera ni en Málaga, porque ya tienen la familia las necesidades cubiertas, pues digo, bueno, pues ahora me voy a la ermita de los pobres, que allí puedo ayudar. Pero yo no vengo aquí a ayudar, yo estoy aquí, yo soy uno de tantos, ni más ni menos, ¿no? O sea, aquí me han recogido a mí, yo estoy agradecido, ¿no? Pero ahora yo vine a Antequera y la Casa de Cultura podía haber dado, porque yo tengo... Tras muchos años de trabajo, Rafael de Antequera se encuentra solo. Vive de sus recuerdos en el asilo de la Hermanita de los Pobres de Antequera, recordando sus viajes, sus amistades, sus vivencias. Ha vuelto al lugar donde nació y pasó su infancia. No quiere molestar a nadie con sus teorías musicales ni sus manías. Es feliz paseando por los jardines de la institución benéfica en la que vive y aunque cada vez sus manos y sus dedos le son más hostiles, en su cabeza suenan maravillosas melodías de Albéniz, Turina, Ramón Montoya y otros muchos clásicos que lo están aguardando cuando le llegue la hora, para interpretar todos juntos la sinfonía de los artistas que dedicaron su vida al mundo del espectáculo para que los demás disfrutáramos de su música. Así transcurre toda una vida de grandes recuerdos y tiempos gloriosos marcados por el compás de una guitarra. Toda una vida, toda una leyenda, Rafael de Antequera. Esto ha sido todo por esta semana. Recuerden que la próxima semana lo esperaremos con una nueva vida y un nuevo personaje aquí en nuestro programa semanal ¿Quién es quién? Hasta la próxima semana y un cordial saludo. Es distinto, de mano derecha. Ya en esta pierna y en esta mano ya varía. Y una cosa muy interesante para la buena técnica del flamenco, que es lo que se debe de mover es los dedos de aquí para abajo. Si acaso la mano esta, pero muy poquillo. Pero el brazo no, aunque toquen rumba. Por ejemplo, la rumba barata diríamos, ¿no? Y todo es cuestión de empezar de iniciativa. Empieza a tocar la rumba, ¿no? Pues ya mueve el brazo, pero es la rumba barata. Es como la bailadora que es rumbera. Una cosa es bailar una rumba. Una bailadora que baila una rumba, o una rumbera que no sabe bailar. Por eso hay grandes rumberas como la Xunga misma y que han sido figuras y no han sido capaces de bailar unas soleares porque ya se han habituado a la rumba. O guitarristas rumberos como Pérez, como varios figuras muy buenos, pero después no pueden tocar la guitarra artística porque ya se han habituado a la rumba. En cambio, el guitarrista técnico, diríamos como si un médico tiene que ejercer de practicante, pues no tiene gran problema. Pero ahora, que es el guitarrista técnico o la bailadora técnica, que baila la rumba, o que baila otra cosa más barata, ¿no? Pero ahora, si el practicante tiene que ejercer de médico, ya le cuesta mucho más. Entonces el guitarrista, estamos hablando de la guitarra, como le pasa a todos, a San Lucas, a Paco Lucía, en fin, todas que son grandes figuras, ¿no? De buenos técnicos,
con una figura. Pues ahora, Paquito Antequera, que no lo estoy inventando y es una de las figuras mundiales, digamos, de primera categoría. Pues tocan rumbas, tocan por CBA, tocan por todo y después tocan también la rumba, pero en vez de, ya se nota que en vez de la bailadora, que en vez de mover el cuerpo, pues baila la rumba casi sin mover el cuerpo. Y el guitarrista que toca rumba, que tiene buena técnica, pues no mueve el brazo. Ya por ejemplo, hace... puede adornar. Espectacularidad, pues ya así, mueve la guitarra y no el brazo. ¿Ves? Para no perder la técnica de la mano. Fíjate. O sea, que se mueven los dedos y yo estoy ahora ya que no puedo. Pero a mí me dicen mucho, ¿tú qué edad tienes ya? Digo, yo 72 años, a mí me gusta ponerme algo más, ¿no? Para que me den tranquilo. Y resulta que, digo, pero hago lo mismo que cuando tenía 20 años. Y es como va a hacer. Y es verdad. Pues cuando tenía 20 años no hacía nada. Claro, es lo mismo. Y digo, y estoy mejor que cuando tenía 15. Tampoco, lo ven muy raro. Cuando tenía 15, me acuerdo yo que tenía yo la minijite. Y ya no la tengo.